Hay un tipo de persona que no alza la voz, ni siquiera cuando el universo parece desmoronarse a su alrededor. No se enfrasca en discusiones inútiles, no se deja llevar por el pánico, no se apresura a demostrar que tiene razón, a validar su existencia mediante la aprobación de los demás. Simplemente respira, y mientras todos los demás intentan frenéticamente descifrar el caos, intentando atrapar el humo con las manos, estas personas observan en silencio. Contemplan el espectáculo de la existencia con la serenidad de quien ya ha vivido esta tormenta, no solo una vez, sino incontables veces, y ha comprendido su naturaleza. Probablemente hayas conocido a alguien así, el tipo de persona que parece llevar consigo su propio silencio, como si el vacío primordial del cosmos la envolviera como un manto. Pase lo que pase, por muy altas que se eleven las olas de la contingencia, permanece serena, estable, firme, de una forma casi intocable. Y si alguna vez te has preguntado, con una punzada de envidia o admiración, ¿por qué algunas personas logran mantenerse tan tranquilas, mientras que otras se derrumban ante el primer indicio de problemas? La respuesta es mucho más profunda, más paradójica de lo que podrías imaginar. La calma, la verdadera calma, la que no se fabrica, no es una máscara de indiferencia, no es la ausencia de emoción. Al contrario, es lo que sucede cuando la emoción, en su totalidad cruda y salvaje, finalmente encuentra comprensión. Es el producto de una alquimia interior. No es que estas personas no sientan, claro que sienten. Sienten quizás más profundamente que la mayoría. Simplemente han dejado de reaccionar de la misma manera. Han dejado de creer que cada impulso interno es una orden que debe obedecerse. Como nos recordaría Alan Watts, no eres el yo separado que él tiene sentimientos. Tú eres el campo unificado en el que se produce la experiencia de sentir. La persona serena es aquella que ha dejado de luchar contra la ola y se ha dado cuenta de que, y la ola, la tormenta no es algo que sucede, ella, es algo que sucede a través de la suya. Y es esta comprensión la que lo cambia todo. Después de haber visto suficiente del partido, después de haberte lastimado lo suficiente intentando contener el agua del río con las manos cerradas, después de haberte dado cuenta, a nivel celular, de que el pánico no resuelve absolutamente nada, que la ansiedad es solo el miedo a un futuro que solo existe en tu imaginación, te detienes, dejas de luchar contra tormentas incontrolables, aprendes a permanecer quieto bajo la lluvia, sintiendo cada gota, sin intentar escapar de lo que es. Esa es la psicología de las personas tranquilas. No nacieron así, se hicieron así, se forjaron en el fuego de su propia neurosis. Verás, las personas que siempre están tranquilas suelen haber pasado por largas y dolorosas etapas en las que no lo estaban. Antes eran quienes sobreanalizaban, analizando cada interacción hasta que se desvanecía en polvo. Se preocupaban demasiado, hasta el punto de que su identidad dependía de la aprobación externa. Intentaban controlarlo todo, arreglar a todos, complacer al mundo entero, cargando con un peso que nadie les pidió que llevaran. Y cada vez que lo intentaban, cada vez que empujaban el río, la vida les enseñaba la misma lección implacable. La existencia no se doblega a tu voluntad, por mucho que la fuerces. La vida no es un problema que resolver, sino una realidad que experimentar. En algún momento, agotados de luchar, dejaron de intentar controlar el océano, y en su lugar aprendieron a surfear. Eso es la verdadera calma. No es indiferencia, sino saborear las emociones. Es el arte de soltar. Los psicólogos suelen describirlo con el término clínico de regulación emocional, pero esta terminología, aunque útil, no logra captar la esencia del proceso. No se trata de reprimir las emociones, de encerrarlas en lo más profundo de la mente, porque lo reprimido siempre regresa con más fuerza, a menudo de forma destructiva. No se trata de fingir que todo está bien, de llevar una máscara de positividad tóxica. Se trata de comprender las emociones tan profundamente, tan íntimamente, que ya no te controlan. Se trata de observar el surgimiento de la ira y reconocerla como energía pura,
sin necesidad de canalizarla destructivamente. Las personas tranquilas no carecen de emociones, poseen fluidez emocional, han aprendido el lenguaje de su propia mente, los dialectos de su corazón, pueden sentir ira sin explotar, tristeza sin ahogarse en ella e incertidumbre sin perder el equilibrio. ¿Por qué? Porque en su interior, una voz suave susurra, no con optimismo ciego, sino con la certeza de la experiencia. Esto también pasará, y esa voz no es un truco mental, es memoria, es la sabiduría acumulada de haber vivido lo suficiente para saber que incluso los peores momentos se disuelven, que el pánico no acelera la curación y que la paz no se encuentra en el control externo, sino en la aceptación interior. La mayoría de la gente malinterpreta a las personas tranquilas, confunden la calma con la frialdad, el desapego con la apatía, pero en realidad, a menudo significa lo contrario. La verdadera calma es profundamente compasiva. Las personas tranquilas son aquellas que pueden brindar apoyo a los demás cuando todos los demás están en pánico. Son el ancla en medio del huracán emocional de un amigo. Son quienes pueden decir, «está bien», y decirlo de corazón, no porque no les importe, sino porque saben por experiencia que el caos no es permanente, que la identidad no se define por el sufrimiento momentáneo. Hay una fuerza silenciosa e inmensa en ello. Es la fuerza de la moderación, la fuerza de saber que no todas las batallas merecen tu energía, no todos los insultos merecen una respuesta, y no todas las tormentas merecen tu miedo. Es la fuerza de elegir la paz, no porque sea fácil, sino porque el precio de la guerra interna es demasiado alto. Pero profundicemos. ¿Por qué algunas personas alcanzan este estado de fluidez, mientras que otras se encuentran perpetuamente abrumadas, zarandeadas por sus propios estados internos? La respuesta radica en cómo el cerebro procesa la experiencia. Tenemos la amígdala, nuestro centro de respuesta al miedo, el sistema de alarma primitivo. En las personas que han practicado la atención plena o que han atravesado y procesado experiencias emocionales intensas, la amígdala se equilibra. Sigue señalando el peligro, pero ya no secuestra todo el sistema. La corteza prefrontal, la parte racional y pensante del cerebro, aprende a intervenir, a observar la alarma sin convertirse en la alarma misma. En otras palabras, las personas tranquilas han entrenado su mente para crear una pausa entre el sentimiento y la reacción. Esta pausa es su superpoder. Es un espacio de milisegundos que para ellas parece una eternidad. Por eso, en una discusión, pueden oír algo doloroso y, en lugar de atacar de inmediato, hacen una pausa, observan el dolor que surge, lo reconocen y entonces elegir la respuesta. Por eso pueden permanecer en la incertidumbre sin la necesidad compulsiva de llenar el silencio con palabras vacías. Por eso, cuando el mundo grita, aún pueden escuchar sus propios pensamientos. En esa pausa, en ese momento de quietud, reside la sabiduría. Pero lo fascinante es que muchas personas tranquilas no aprendieron a ser así a través de libros o terapia. Lo aprendieron a la fuerza, a través de desengaños amorosos que parecían el fin del mundo, a través de decepciones que sacudieron sus cimientos, a través de la dolorosa constatación de que reaccionar precipitadamente, en un arrebato, casi siempre empeoraba las cosas. En algún momento, se cansaron de su propio caos. Se cansaron de reaccionar exageradamente, de arrepentirse, de disculparse, de dar explicaciones. Llegaron a un punto de saturación donde la paz se volvió más importante que tener la razón, donde el silencio se volvió más valioso que la última palabra. Así que ahora, cuando aumenta la tensión, eligen el silencio en lugar de gritar, eligen respirar en lugar de culpar, eligen soltar en lugar de guardar rencor, un rencor que solo consume por dentro. Sin embargo, esta calma no siempre es fácil. Sería un error idealizarla. A veces las personas tranquilas ocultan tormentas internas que nadie ve. Parecen pacíficas por fuera, pero su calma se gana con esfuerzo, momento a momento. Es una calma forjada en el dolor, no perfecta. Han llorado en silencio, han cuestionado su valía, se han sentido invisibles, incomprendidas.
Y a través de todo ello, han descubierto que la paz no es una recompensa por una vida fácil. Es una disciplina que se construye cuando uno se da cuenta de que el caos emocional ya no le sirve. Por eso, las personas que siempre están tranquilas tienden a pensar diferente. No se dejan llevar por el impulso, se guían por la perspectiva. No buscan la validación externa, buscan el significado interior. No necesitan demostrar que tienen razón, prefieren comprender, porque, en el fondo, se han dado cuenta de algo que la mayoría ignora. Reaccionar a todo te convierte en prisionero de todo. Donde pones tu atención, fluye tu energía. Si reaccionas ante cada pequeña provocación, le estás entregando las llaves de tu estado interior al mundo exterior. La persona serena ha recuperado esas llaves. Cuanto más tranquilo estés, más libre te sentirás. En psicología existe algo llamado flexibilidad de respuesta. Es la capacidad de elegir tu respuesta, en lugar de dejar que te elija a ti. Eso es lo que dominan las personas serenas. No reprimen las emociones, las canalizan. Permiten que la energía de la emoción fluya a través de ellas sin dejar que las destruya. Tratan las emociones como el clima. No puedes detener la lluvia, pero puedes elegir no ahogarte en ella. Por eso, a menudo son quienes parecen tan serenos durante una crisis, pero pueden derrumbarse en silencio después. No porque lo estén fingiendo, sino porque comprenden, momento emocionalmente, saben que hay un tiempo para sentir y un tiempo para actuar, un tiempo para procesar y un tiempo para soltar. Su calma no es una máscara, es una brújula interna que los mantiene en equilibrio, sin importar la fuerza de las tormentas. Y si observas con atención, notarás algo más. Las personas tranquilas no solo reaccionan de forma diferente, sino que ellos ven de una manera diferente. Donde la mayoría ve caos, ellos ven patrones. Donde la mayoría ve problemas, ven lecciones. Donde la mayoría ve finales, ellos ven comienzos disfrazados de cambio. Han entrenado su percepción para ampliar la perspectiva, para ver el panorama general en lugar de perderse en los detalles del momento. Eso es lo que les da equilibrio. Eso es lo que les permite perder algo, un trabajo, una relación, y aún así decir, quizás fue lo mejor. No es negación, es perspectiva. Es comprender que la vida es un proceso de ganancias y pérdidas, y que aferrarse demasiado a cualquier forma es la fuente de todo sufrimiento, como nos enseñaría Watts. La persona tranquila que ves sentada en silencio en un rincón probablemente ha vivido experiencias que alguna vez la quebraron. Simplemente ha aprendido a no vivir más en ese dolor. Se ha dado cuenta de que cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, a los demás, el futuro, el pasado, creas espacio. Y en ese espacio es donde comienza la paz. Piensa en eso la próxima vez que veas a alguien que parece imperturbable. No están desconectados de la vida, están profundamente arraigados en ella. Han dejado de ser zarandeados por cada ola, porque se han convertido en el océano mismo. Su calma no es apatía, sino comprensión. Es la comprensión de que no todas las emociones merecen ser expresadas, ni todos los pensamientos merecen atención, ni todas las situaciones merecen su energía, porque para ellos, la energía es sagrada. La invierten sabiamente en aquello que construye, no en lo que destruye. Han visto cómo el caos puede agotar a una persona, cómo el drama puede destruir la paz, cómo las pequeñas reacciones pueden crecer y convertirse en arrepentimientos para toda la vida. Por eso, ahora eligen de forma diferente. Cuando alguien los insulta, se detienen. Ven el dolor tras el insulto. Cuando alguien los malinterpreta, explican si vale la pena y se alejan si no. No necesitan que el mundo entero los entienda. Cuando la vida se complica, no se derrumban. Se apoyan en la fe, en el tiempo, en la perspectiva. Y eso es lo que hace que las personas tranquilas sean tan atractivas. No es que tengan todas las respuestas, es que ya no las necesitan. Han hecho las paces con la incertidumbre. Y en un mundo obsesionado con el control, con las respuestas definitivas, esa paz es poder. Porque mientras la mayoría libra ruidosas batallas en su mente, repitiendo conversaciones, dándole vueltas a las cosas,
arrepintiéndose. Las personas tranquilas saben que el silencio puede decir más que cualquier palabra, que no todas las emociones merecen ser presenciadas, y que a veces la mayor fortaleza reside simplemente en no reaccionar. Pero hay otra dimensión en esta psicología, algo de lo que pocos hablan. La calma también puede ser una forma de autoprotección, un mecanismo de defensa, sí, pero uno sutil. Para muchos la calma no fue una elección, fue algo que tuvieron que construir para sobrevivir. Aprendieron desde pequeños, quizá en la infancia, que reaccionar con vehemencia no cambiaba los resultados, sino que a menudo causaba más dolor, que mantener la compostura era más seguro, que reprimir sus emociones les impedía ser incomprendidos o heridos. Así, la calma se convirtió en su armadura, el silencio, en su escudo. Pero aquí reside la belleza del proceso. Aunque comenzó como protección, evolucionó hacia el poder, porque con el tiempo, esa represión forzada se transformó en conciencia. Esa distancia emocional se convirtió en profundidad, y esa fuerza silenciosa se convirtió en el fundamento de su paz. Ya no es una armadura contra el mundo, sino un espacio seguro en su interior. Por eso las personas tranquilas suelen ser las más conscientes de sí mismas. Comprenden sus detonantes, reconocen sus patrones. No necesitan ruido constante para sentirse vivas. Encuentran consuelo en la quietud, porque la quietud no es vacío, es claridad. Es el sonido de alguien que finalmente ha dejado de huir de sí mismo. Las personas tranquilas, a menudo, hacen que el mundo parezca un poco más lento, un poco más seguro, simplemente con estar en él. No entran en una habitación exigiendo atención, no elevan su energía para igualar el ruido. En cambio, silencian el ruido siendo ellas mismas. Casi se puede sentir esa confianza serena que no necesita ser demostrada. Hay algo magnético en las personas que permanecen tranquilas en un mundo adicto a la reacción. No es que carezcan de emociones, sino que sus emociones han madurado, y la madurez no se mide por la edad, sino por comprender qué es lo que realmente merece tu paz. Las personas tranquilas suelen saber que discutir rara vez cambia la opinión de alguien, que apresurarse rara vez acelera las cosas y que preocuparse rara vez evita que algo suceda. Por eso, se desprenden de lo que no les beneficia, no porque no les importe, sino porque finalmente han aprendido el precio de preocuparse por todo. Probablemente, la persona tranquila ya ha vivido aquello que te causa pánico, ya ha afrontado el desamor, la pérdida, el rechazo, el miedo. Ha visto que la vida continúa incluso después de momentos que parecían insoportables, y esa comprensión se convierte en su paz. No es que esperen que la vida sea fácil, sino que simplemente han dejado de esperar que sea justa. Y ese cambio, en sí mismo, elimina la mitad del caos de la vida. Cuando sucede algo malo, la mayoría de la gente se pregunta, ¿por qué a mí? Pero la persona tranquila piensa, ¿por qué no a mí? No por derrota, sino por comprender que la vida no sucede a todos. A todos nos toca la lluvia. Y resistirse a esta verdad solo multiplica el sufrimiento. Descubrieron una verdad oculta en lo profundo de la psicología humana, que el dolor sin resistencia es mera sensación, pero el dolor con resistencia se convierte en sufrimiento. Así que dejaron de resistirse a lo que, y abrazaron el fluir de la vida, no como observadores pasivos, sino como participantes activos que saben cuándo actuar y cuándo esperar. Porque la calma no es pasividad, es control en su máxima expresión, autocontrol. Aprendieron a separar el mundo exterior de su mundo interior. El mundo puede ser ruidoso, impredecible, a veces cruel, pero su espacio interior es sagrado. No permiten que cada evento externo dicte su estado interno. Por eso, las personas tranquilas a menudo parecen vivir en otra dimensión, porque sí viven. Es el espacio entre el estímulo y la respuesta lo que las define, esa pequeña e invisible pausa donde deciden si alimentar el caos o la paz. Esa pausa es el sello distintivo de la inteligencia emocional, porque la verdad es que la calma no se encuentra, se crea. Cada persona tranquila que conoces la construye, momento a momento.
La construyeron en largas noches cuando su mente no dejaba de dar vueltas, en mañanas cuando querían rendirse, en conversaciones donde eligieron el silencio en lugar de la reacción. No es fácil, pero es intencional. Se entrenaron para ser inquebrantables, no porque la vida dejara de ponerlos a prueba, sino porque dejaron de fallar en las mismas pruebas emocionales. Si le preguntas a una persona tranquila qué la cambió, probablemente te dirá: simplemente me cansé, cansada de pensar demasiado, cansada de defenderme, cansada de que me malinterpretaran, cansada de dedicar energía a todo lo que no la merecía. Así que empezaron a valorar la paz como el oxígeno. Es curioso, el mundo celebra el éxito ruidoso, pero rara vez honra la fortaleza silenciosa. Sin embargo, es la calma la que posee la mayor sabiduría. Son quienes pueden permanecer en silencio el tiempo suficiente para escuchar realmente lo que la vida intenta decirles. Perciben más de lo que hablan. Ven a través del ruido porque el silencio ha agudizado su percepción. En ese silencio, observan sin juzgar, y eso es lo que les permite comprender a las personas tan profundamente. Si lo piensas bien, las personas tranquilas son traductoras de emociones. No solo escuchan palabras, escuchan la intención. No solo ven el comportamiento, ven la herida que hay detrás. No solo reaccionan a la energía, la absorben, la decodifican y la liberan. Por eso, hablar con ellos se siente como una terapia. Te sientes visto, no analizado, comprendido, no juzgado. Porque no escuchan para responder, escuchan para comprender. Este tipo de escucha requiere quietud, y la quietud requiere fortaleza. Porque es difícil mantener la calma cuando los demás están en constante movimiento. Es difícil ser flexible cuando el mundo intenta endurecerte, pero las personas tranquilas lo logran de todos modos. No porque sea fácil, sino porque saben que es necesario. Han comprendido que la paz no es la ausencia de problemas, es la capacidad de afrontarlos sin perder la propia identidad. Y eso es lo que las distingue. La mayoría busca la paz en condiciones perfectas. Las personas tranquilas crean paz en condiciones imperfectas. No esperan a que pase la tormenta. Aprenden a encontrar la quietud en medio de ella. A menudo los encontrarás con rutinas sencillas, porque la simplicidad estabiliza la mente. Un ritual matutino, un paseo tranquilo, una taza de té, unos minutos de silencio antes de dormir. Estos pequeños hábitos no son fortuitos, son pilares. Psicológicamente, la repetición genera una sensación de control y previsibilidad, y las personas tranquilas protegen este patrón porque las mantiene centradas. Saben que sin pequeñas dosis de quietud, la mente empieza a urdir historias, y cuanto más tranquila está la mente, más claras se vuelven esas historias. También hay algo bellamente paradójico en ellas. Las personas tranquilas tienden a ser algunas de las más emotivas. Sin embargo, son las menos reactivas, porque han aprendido que la expresión no siempre requiere una explosión. A veces, la emoción se expresa conteniéndola suavemente hasta que se disuelve. Y eso no significa que no sientan intensidad, simplemente la expresan de forma diferente. Su tristeza se transforma en reflexión, su ira en claridad, su miedo en fe. Esta alquimia, la capacidad de transformar la emoción en conciencia, es la esencia de la calma. Esto es lo que distingue la madurez emocional del caos emocional. Pero hay algo aún más profundo. La calma no solo cambia cómo te sientes, sino también cómo te tratan los demás. Cuando mantienes la calma, te vuelves más difícil de manipular. Te vuelves impredecible para quienes se basan en reacciones emocionales. Y esto, a su vez, protege tu energía, porque nada confunde más el caos que alguien que no se une a él. Es una rebelión silenciosa. Mientras todos se apresuran a responder, la persona tranquila espera, y en esa espera, adquiere la perspectiva que otros pierden. Percibe motivos, patrones y dinámicas que solo se revelan en la quietud. No saca conclusiones precipitadas porque ha aprendido que la verdad siempre se desvela. No necesita ser forzada. Por eso, las personas tranquilas rara vez se arrepienten de sus decisiones. Le dan a la vida el tiempo suficiente
para mostrarles la realidad. Y quizás esa sea la clave. Las personas tranquilas no solo gestionan sus emociones, sino que respetan el tiempo. Comprenden que el tiempo revela lo que la emoción oculta, que la paciencia no es inacción, es sabiduría disfrazada de demora. Así, mientras otros buscan una solución rápida, las personas tranquilas dejan que las cosas respiren, porque saben que apresurarse a comprender es la forma más rápida de malinterpretar. Si les preguntas cómo se mantienen tan tranquilos, sonreirán y dirán algo como: simplemente dejé de luchar contra todo. Pero lo que realmente quieren decir es que dejaron de luchar contra la vida. Dejaron de intentar ganar todas las discusiones, controlar cada resultado, reescribir el pasado y predecir el futuro. Empezaron a confiar en sí mismos lo suficiente como para dejar que las cosas fluyeran. Confianza. Ese es el secreto de la calma. No se trata de saber qué pasará, sino de creer que, pase lo que pase, podrás afrontarlo. Y esa creencia no proviene del ego, sino de la experiencia, de haber sobrevivido a suficientes tormentas como para saber que sobrevivirás a la siguiente. Por eso, las personas tranquilas suelen irradiar una seguridad serena, no una seguridad ruidosa y ostentosa, sino una que se siente como la gravedad. No está en sus palabras, sino en su presencia. Simplemente te sientes seguro a su lado, porque su energía te dice que todo está bien. No necesitamos apresurarnos, no necesitamos pelear, podemos simplemente ser. Y quizás eso es lo que el mundo más necesita: personas que no contribuyan al ruido, personas que sepan detenerse antes de reaccionar, respirar antes de hablar y escuchar antes de juzgar. Imagina si todos aprendiéramos a hacer eso, aunque solo fuera por un día. El mundo sonaría mucho más silencioso. Y quizás, solo quizás, ese silencio sanaría más que cualquier palabra. Pero seamos realistas, mantener la calma no es fácil. Incluso las personas más tranquilas pierden el equilibrio. A veces se enojan, se derrumban, dudan, pero la diferencia radica en que saben cómo regresar a la quietud. No se pierden en la emoción, la observan, la comprenden y la dejan pasar. Ese es el ciclo: conciencia, aceptación, liberación, porque la verdadera calma no se trata de no ser nunca perturbado, sino de encontrar siempre el camino de regreso. Las personas tranquilas saben que las emociones son olas, no muros. No puedes evitar que lleguen, pero puedes elegir cómo surfearlas. Así, afrontan los altibajos de la vida con gracia, sin dejar que una sola ola defina el océano entero. Han aprendido que la felicidad y el dolor son visitantes temporales, ambos bienvenidos, ambos fugaces. Y en esa aceptación, encuentran una paz que no depende de lo que suceda después. Por eso, las personas tranquilas a menudo parecen atemporales, como si se hubieran retirado de la carrera que todos los demás corren, porque, en cierto modo, lo han logrado. Ya no persiguen la paz, se han convertido en la paz. Y tal vez tú también hayas sentido ese llamado, esa voz interior que dice: solo quiero paz. Tal vez hayas llegado al punto en que el caos ya no te entusiasma, donde el silencio se siente como seguridad y donde prefieres comprender a discutir. Eso no es debilidad, es crecimiento, porque la calma no es algo con lo que se nace, sino algo que se construye. Y una vez que lo haces, el mundo cambia de color. Dejas de necesitar ruido para sentirte vivo. Empiezas a valorar los momentos de tranquilidad, la bondad, los días más pausados. Empiezas a medir el éxito no por cuánto logras, sino por la paz con la que vives. Y lo mejor, cuanto más tranquilo te vuelves, con mayor claridad ves a las personas, los patrones, el propósito. Empiezas a darte cuenta de cuánto de la vida es solo ruido que finge ser importante. Y una vez que lo ves, es difícil ignorarlo. Así que empiezas a simplificar. Ordenas tus pensamientos, tu espacio, tus relaciones. Eliges menos y de alguna manera se siente como más. Porque las personas tranquilas saben que el objetivo no es tener una vida perfecta, sino una mente en paz. Y la paz no proviene de arreglar todo lo que nos rodea, sino de aprender a descansar en nuestro interior.
incluso cuando nada a nuestro alrededor tiene sentido. Eso es lo que hace que las personas tranquilas sean excepcionales. No la falta de emoción, sino la comprensión de ella. No huyen de la tormenta, sino que se convierten en la quietud que hay en ella. No controlan el viento, aprenden a fluir con él. No temen la incertidumbre, la ven como parte del juego. Y quizás ese sea el mensaje que todos necesitamos, que la calma no se encuentra al final del camino, sino cuando dejas de huir y decides estar plenamente presente. Ahora, porque la vida siempre te pondrá a prueba, te sacudirá, te desafiará, romperá tu ritmo. Pero cada vez que lo haga, tienes una opción: reaccionar o regresar. Y cada vez que eliges regresar a la calma, te vuelves un poco más fuerte, un poco más sabio, un poco más libre. Así que si alguien te dice alguna vez que eres demasiado tranquilo, tómalo como un cumplido. Significa que has dominado el arte del equilibrio emocional en un mundo que se nutre de la reacción. Significa que has aprendido a ver la tormenta sin convertirte en ella. Y significa que has encontrado la clase de fortaleza que no grita. Simplemente es. La verdadera pregunta no es por qué estas personas son tan tranquilas. La verdadera pregunta es por qué nos hemos vuelto tan adictos al ruido. ¿Por qué confundimos reacción con pasión y caos con vida? La persona tranquila no está menos viva, vive de una manera más sostenible. No malgasta su energía en explosiones innecesarias. La conserva para lo que realmente importa, para el amor, para la creación, para la comprensión. Alan Watts habló extensamente sobre la idea del Wu Wei, la acción sin esfuerzo, el arte de fluir con la corriente de la vida en lugar de luchar contra ella. La persona tranquila es la encarnación del Wu Wei. No se esfuerza, fuerza calma. Ella se está deteniendo a hacer que causa el caos. Dejó de intentar controlar lo incontrolable. ¿Y qué es lo incontrolable? Absolutamente todo, excepto su propia reacción. La mayoría vivimos en un estado de guerra interna. Una parte de nosotros anhela la paz, mientras que otra es adicta al drama. Una parte busca claridad, mientras que otra encuentra consuelo en la familiar confusión de la ansiedad. La persona serena es la que ha declarado un alto al fuego. Observó su propio caos interior y, en lugar de juzgarlo o combatirlo, lo aceptó con comprensión. Comprendió que la ira era solo una súplica por límites, que la tristeza era solo una súplica por descanso, que la ansiedad era solo una súplica por presencia. Dejaron de luchar contra sus propios síntomas y comenzaron a escuchar sus mensajes. Por eso su calma es tan poderosa. No es una calma frágil que se pueda quebrar por un inconveniente. Es una calma resiliente, probada por el fuego, construida sobre las cenizas de lo que solían ser. Antes eran reactivos, antes eran quienes se quebraban, y decidieron conscientemente dejar de vivir allí. Eligieron la paz, no como un hecho aislado, sino como una práctica diaria. Practican la paz cuando eligen no revisar su teléfono al despertar. Practican la paz cuando dejan que alguien gane una discusión trivial. Practican la paz cuando respiran hondo antes de responder a un correo electrónico grosero. Cada una de estas pequeñas decisiones es un ladrillo en los cimientos de su serenidad. ¿Lo entiendes ahora? La calma no es un rasgo de la personalidad, es una habilidad adquirida. Es el resultado de un trabajo interior profundo y a menudo doloroso. Es el premio de consolación por haber visto lo peor de la vida, o lo peor de uno mismo, y haber decidido, aún así, cultivar un jardín entre los escombros. Y en eso reside un poder social. Cuando estás en una habitación llena de gente ansiosa y entra una persona tranquila, la energía cambia, el nerviosismo colectivo disminuye. ¿Por qué? Porque la calma es contagiosa, igual que el pánico. Nosotros, como seres sociales, reflejamos los estados de los demás. La persona serena se convierte, inconscientemente, en la líder del estado emocional de la sala. Ofrece refugio. Su presencia es un permiso silencioso para que todos respiren también, para dejar de fingir y simplemente ser. Es el antídoto contra la prisa del mundo moderno. El mundo nos dice que seamos más rápidos, más productivos, más ruidosos. La persona serena nos dice que seamos más lentos, más presentes, más silenciosos.
En su quietud, revela la locura de nuestra velocidad. Nos obliga a preguntarnos, ¿a dónde vamos todos con tanta prisa? ¿Y qué estamos sacrificando para llegar allí? Quizás la psicología de las personas serenas sea, de hecho, la psicología de la cordura en un mundo de locos. Quizás no sean los raros. Quizás sean los únicos que han comprendido verdaderamente el juego. El juego, como diría Watts, no se gana, se juega. Es un baile. Y no se puede bailar si uno está rígido por el miedo, intentando controlar cada paso. Solo puedes bailar si te relajas, si confías en el ritmo, si te rindes a la música de la existencia. La persona serena es aquella que ha escuchado la música, ha dejado de luchar contra el sonido, ha dejado de intentar componer su propia canción y, en cambio, se ha convertido en la danza misma. Ha comprendido que no se puede estar en guerra con la realidad y esperar encontrar la paz. La paz es lo que sucede cuando la guerra termina. Y la guerra termina cuando te das cuenta de que el enemigo contra el que luchabas era solo una ilusión. No había nada contra lo que luchar. No había nada que demostrar. Solo existía este momento, esta respiración, y en la sencillez de este reconocimiento, en la aceptación radical de lo que la calma nace. No como algo que él lo hace, pero como algo que tuyese su estado natural, oculto bajo años de condicionamiento, miedo y reacción. Una persona tranquila no es alguien que alcanzó calma. Es alguien que interrumpido dejó de hacer lo que la perturbaba. Dejó de creer en todos los pensamientos aterradores que su mente producía. Dejó de identificarse con el flujo interminable de emociones. Encontró el espacio entre los pensamientos, la quietud bajo el ruido, y decidió hacer de ese espacio su hogar. Por eso parecen tan centrados. No buscan un hogar en el mundo exterior, en un trabajo, en una relación, en el estatus. Encontraron su hogar dentro de sí mismos. Y cuando uno es su propio hogar, nunca se siente realmente desplazado. Puede que estés en medio de una tormenta, pero el centro de la tormenta siempre está en silencio. Han aprendido a vivir en el centro. No evitan la vida, la viven desde un lugar de equilibrio, de armonía, y eso les da una claridad que resulta casi aterradora para quienes no la poseen. Ven a través de las apariencias, perciben las intenciones, saben cuando algo está mal, no porque lo piensen, sino porque ellos sienten. Esto sucede en sus propios cuerpos, que ya no están nublados por el ruido emocional. Su calma es un detector de la verdad. Por eso a menudo se les considera sabios. La sabiduría no es la acumulación de conocimiento, es la disipación de lo superfluo, es la claridad que surge cuando cesa el ruido. La persona serena ha silenciado el ruido. ¿Y qué queda? La verdad, simple, presente, inquebrantable, y por eso parecen tan centrados. No buscan un hogar en el mundo exterior, en un trabajo, en una relación, en un estatus. Han encontrado su hogar dentro de sí mismos, y cuando uno es su propio hogar, nunca se siente realmente desplazado. Puede que estés en medio de una tormenta, pero el centro de la tormenta siempre está en silencio. Han aprendido a vivir en el centro. No evitan la vida, la viven desde un lugar de equilibrio, de serenidad, y eso les da una claridad que resulta casi aterradora para quienes no la poseen. Ven a través de las apariencias, perciben las intenciones, saben cuando algo no está bien, no porque lo piensen, sino porque ellos sienten. Esto sucede en sus propios cuerpos, que ya no están nublados por el ruido emocional. Su calma es un detector de la verdad, por eso a menudo se les considera sabios. La sabiduría no es la acumulación de conocimiento, es la disipación de lo superfluo. Es la claridad que surge cuando cesa el ruido. La persona serena ha silenciado el ruido. ¿Y qué queda? La verdad, simple, presente, inquebrantable. Pero seamos realistas, mantener la calma no es fácil. Incluso las personas más serenas pierden el equilibrio. A veces se enfadan, se derrumban, dudan, pero la diferencia radica en que saben cómo regresar a la quietud. No se pierden en la emoción, la observan, la comprenden y la dejan pasar. Ese es el ciclo. Conciencia, aceptación, liberación,
Porque la verdadera calma no consiste en no ser nunca perturbado, sino en encontrar siempre el camino de regreso. Las personas serenas saben que las emociones son olas, no muros. No puedes impedir que lleguen, pero puedes elegir cómo surfearlas. Así, afrontan los altibajos de la vida con serenidad, sin dejar que una sola ola defina el océano entero. Han aprendido que la felicidad y el dolor son visitantes temporales, ambos bienvenidos, ambos fugaces. Y en esa aceptación, encuentran una paz que no depende de lo que suceda después. Por eso las personas tranquilas a menudo parecen atemporales, como si se hubieran bajado de la carrera que todos los demás corren. Porque, en cierto modo, así es, ya no persiguen la paz, se han convertido en paz. Y tal vez tú también hayas sentido ese llamado, esa voz interior que dice, solo quiero paz. Tal vez hayas llegado al punto en que el caos ya no te emociona, donde el silencio se siente como seguridad, y donde prefieres comprender a discutir. Eso no es debilidad, eso es crecimiento, porque la calma no es algo con lo que se nace, es algo que se construye, y una vez que lo haces, el mundo cambia de color. Dejas de necesitar ruido para sentirte vivo. Empiezas a valorar los momentos de tranquilidad, a la gente amable, los días más pausados. Empiezas a medir el éxito no por cuánto logras, sino por la paz con la que vives. Y lo mejor, cuanto más tranquilo te vuelves, más claro ves. Personas, patrones, propósito. Empiezas a notar cuánto de la vida es solo ruido que finge ser importante. Y una vez que lo ves, es difícil ignorarlo. Así que empiezas a simplificar. Ordenas tus pensamientos, tu espacio, tus relaciones. Eliges menos y, de alguna manera, se siente como más. Porque las personas tranquilas saben que el objetivo no es tener una vida perfecta, sino una mente en paz. Y la paz no proviene de arreglar todo lo que te rodea, sino de aprender a descansar en tu interior, incluso cuando nada afuera tiene sentido. Eso es lo que hace que las personas tranquilas sean excepcionales. No la falta de emoción, sino la comprensión de ella. No huyen de la tormenta, se convierten en la quietud dentro de ella. No controlan el viento, aprenden a fluir con él. No temen la incertidumbre, la ven como parte de la danza. Y quizás ese sea el mensaje que todos necesitamos. La calma no se encuentra al final del camino. Se encuentra cuando dejas de correr y decides estar plenamente presente, ahora, porque la vida siempre te pondrá a prueba, te sacudirá, te desafiará, romperá tu ritmo, pero cada vez que lo haga, tienes una opción, reaccionar o regresar, y cada vez que eliges regresar a la calma, te vuelves un poco más fuerte, un poco más sabio, un poco más libre. Así que, si alguien te dice alguna vez que eres demasiado tranquilo, tómalo como un cumplido. Significa que has dominado el arte del equilibrio emocional en un mundo que se nutre de la reacción. Significa que has aprendido a ver la tormenta sin convertirte en ella. Y significa que has encontrado la clase de fortaleza que no grita. Simplemente es. La verdadera pregunta no es por qué estas personas son tan tranquilas. La verdadera pregunta es por qué nos hemos vuelto tan adictos al ruido. ¿Por qué confundimos la reacción con la pasión y el caos con la vida? La persona tranquila no está menos viva. Vive de una manera más sostenible. No malgasta su energía en explosiones innecesarias. Ella lo reserva para lo que de verdad importa. Para el amor, para la creación, para la comprensión. Alan Watts habló extensamente sobre el concepto de Wu Wei. La acción sin esfuerzo, el arte de fluir con la corriente de la vida en lugar de luchar contra ella. La persona serena es la encarnación del Wu Wei. No se esfuerza, fuerza calma. Ella se está deteniendo a ser. ¿Qué causa el caos? Dejó de intentar controlar lo incontrolable. ¿Y qué es lo incontrolable? Absolutamente todo, excepto su propia reacción. La mayoría vivimos en un estado de guerra interna. Una parte de nosotros anhela la paz, mientras que otra es adicta al drama. Una parte busca claridad, mientras que otra encuentra consuelo en la familiar confusión de la ansiedad. La persona serena es la que ha declarado un alto al fuego, observó su propio caos interior y en lugar de juzgarlo o combatirlo,
Lo aceptó con comprensión. Comprendió que la ira era solo una súplica por límites, que la tristeza era solo una súplica por descanso, que la ansiedad era solo una súplica por presencia. Dejaron de luchar contra sus propios síntomas y comenzaron a escuchar sus mensajes. Por eso su calma es tan poderosa. No es una calma frágil que se pueda quebrar por un inconveniente. Es una calma resiliente, probada por el fuego, construida sobre las cenizas de lo que solían ser. Antes eran reactivos, antes eran quienes se quebraban, y decidieron conscientemente dejar de vivir allí. Eligieron la paz, no como un hecho aislado, sino como una práctica diaria. Practican la paz cuando eligen no revisar su teléfono al despertar. Practican la paz cuando dejan que alguien gane una discusión trivial. Practican la paz cuando respiran hondo antes de responder a un correo electrónico grosero. Cada una de estas pequeñas decisiones es un ladrillo en los cimientos de su serenidad. ¿Lo entiendes ahora? La calma no es un rasgo de la personalidad, es una habilidad adquirida. Es el resultado de un trabajo interior profundo y a menudo doloroso. Es el premio de consolación por haber visto lo peor de la vida o lo peor de uno mismo y haber decidido, aún así, cultivar un jardín entre los escombros. Y en eso reside un poder social. Cuando estás en una habitación llena de gente ansiosa y entra una persona tranquila, la energía cambia, el nerviosismo colectivo disminuye. ¿Por qué? Porque la calma es contagiosa, igual que el pánico. Nosotros, como seres sociales, reflejamos los estados de los demás. La persona serena se convierte, inconscientemente, en la líder del estado emocional de la sala. Ofrece refugio. Su presencia es un permiso silencioso para que todos respiren también, para dejar de fingir y simplemente ser. Es el antídoto contra la prisa del mundo moderno. El mundo nos dice que seamos más rápidos, más productivos, más ruidosos. La persona serena nos dice que seamos más lentos, más presentes, más silenciosos. En su quietud, revela la locura de nuestra velocidad. Nos obliga a preguntarnos, ¿a dónde vamos todos con tanta prisa? ¿Y qué estamos sacrificando para llegar allí? Quizás la psicología de las personas serenas sea, de hecho, la psicología de la cordura en un mundo de locos. Quizás no sean los raros. Quizás sean los únicos que han comprendido verdaderamente el juego. El juego, como diría Watts, no se gana, se juega. Es un baile. Y no se puede bailar si uno está rígido por el miedo, intentando controlar cada paso. Solo puedes bailar si te relajas, si confías en el ritmo, si te rindes a la música de la existencia. La persona serena es aquella que ha escuchado la música, ha dejado de luchar contra el sonido, ha dejado de intentar componer su propia canción y, en cambio, se ha convertido en la danza misma. Ha comprendido que no se puede estar en guerra con la realidad y esperar encontrar la paz. La paz es lo que sucede cuando la guerra termina, y la guerra termina cuando te das cuenta de que el enemigo contra el que luchabas era solo una ilusión. No había nada contra lo que luchar, no había nada que demostrar, solo existía este momento, esta respiración, y en la sencillez de este reconocimiento, en la aceptación radical de lo que hay, la calma nace, no como algo que él lo hace, pero como algo que tuye su estado natural, oculto bajo años de condicionamiento, miedo y reacción. Una persona tranquila no es alguien que alcanzó calma, es alguien que, interrumpido, dejó de hacer lo que la perturbaba, dejó de creer en todos los pensamientos aterradores que su mente producía, dejó de identificarse con el flujo interminable de emociones, encontró el espacio entre los pensamientos, la quietud bajo el ruido, y decidió hacer de ese espacio su hogar. Por eso parecen tan centrados. No buscan un hogar en el mundo exterior, en un trabajo, en una relación, en el estatus. Encontraron su hogar dentro de sí mismos. Y cuando uno es su propio hogar, nunca se siente realmente desplazado. Puede que estés en medio de una tormenta, pero el centro de la tormenta siempre está en silencio. Han aprendido a vivir en el centro. No evitan la vida. La viven desde un lugar de equilibrio, de armonía, y eso les da una claridad que resulta casi aterradora para quienes no la poseen. Ven a través de las apariencias,
perciben las intenciones, saben cuando algo está mal, no porque lo piensen, sino porque ellos sienten esto sucede en su interior, libre ya del ruido emocional. Su calma es un detector de la verdad, por eso se les suele considerar sabios. La sabiduría no es la acumulación de conocimiento, sino la disipación de lo superfluo. Es la claridad que surge cuando cesa el ruido. La persona serena ha silenciado el ruido. ¿Y qué queda? La verdad, simple, presente, inquebrantable, porque la calma no es vacío, es plenitud sin ruido, es poder sin agresión, es emoción sin caos. Si este contenido te ha conmovido, si esta exploración de la quietud interior ha resonado con las tormentas y la paz de tu propio camino, dale a me gusta para que este mensaje llegue a quienes también buscan el centro silencioso. Comparte tu experiencia con la calma. ¿Es parte de tu naturaleza o una disciplina que cultivas? Suscríbete al canal para más revelaciones, para profundizar en el arte de simplemente ser.